¿Cuánta gente? Tranqui, Leo, vos sos hombre, no tenés que tener miedo. Eso. Los hombres no tenemos que tener miedo. A mí me enseñaron eso. Y no es lo único que me dijeron. También nos dijeron que los hombres tenemos que ser valientes, proveedores, trabajadores, responsables, racionales, emocionalmente controlados, heterosexuales, activos, jefes de hogar, padres, con dominio sobre otros hombres y exitosos. Y si yo les hablo de alguien exitoso, ¿qué es lo primero que se imaginan? Alguien fuerte, blanco, bien vestido, alguien que tiene. Para ser hombres exitosos tenemos que tener un buen auto, tener plata, tener mujeres. Todo hasta que llegue ella, la mujer, esa que es perfecta para formar una familia, esa que sea linda, que esté dispuesta a dejar cosas por mí, la madre de mis hijos. Si es posible, un varón y una nena. El varón para hacer cosas de hombres, llevarlos a la cancha, para enseñarles a patear, y la nena para cuidarla. Comprar una escopeta cuando cumpla 12, porque ahí afuera está lleno de tipos a los que les enseñaron las mismas cosas que les acabo de decir, que me enseñaron a mí. Y eso es un peligro. Podemos hacer una lista. ¿Por qué? Porque en realidad ser hombre no es nacer con eso y nada más. Debemos cumplir más requisitos que para sacar un crédito. Como les decía, podemos hacer una lista sobre nuestra masculinidad. Fuertes, sí, trabajadores, emocionalmente controlados, nada de llantos y emociones, porque si no, fuiste. De chico a mí me regalaban pelotas, autos, un revólver, una escopeta, guantes de box, y eso era lo que a mí me tenía que gustar. Que no se me ocurriese mirar la cocinita o la muñeca que le regalaban a mi prima, porque si no, fuiste. Y sí, el lugar de la mujer es la cocina, la limpieza, el cuidado. Las mujeres son cocineras, enfermeras, maestras. En cambio los hombres somos chef, somos profesores, médicos. Exagero, ya no es tan así. Cada vez que empiezo a hablar de estas cosas se nos disparan un montón de resistencias. Bueno, ya no es tan así, no es para tanto. ¿No es para tanto? A veces cuando lavo los platos, siento que soy un tipo bárbaro. Alguien que está contribuyendo en la construcción de una sociedad más justa. Miro a mi esposa de reojo con una sonrisita de costado y le digo, le invito a pensar, ¿no? Qué tipo copado. Qué ternura. Pero mira cómo me ayuda. Ahora yo les pregunto, si nosotros las ayudamos, ¿no quiere decir entonces que esas son cosas de mujeres? Que lo hacemos casi como un favor. Bueno, esas son las asignaciones de roles, la reproducción de estereotipos, los modelos de familia, de división del trabajo. Pensemos que fue a partir de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia.
de la historia reciente, que ellas obtuvieron sus derechos más importantes, derechos como votar. Ellas modificaron su lugar en lo público. En cambio nosotros no hicimos lo mismo en el terreno de lo privado, de lo cotidiano. Es como que todavía no nos dimos cuenta que tenemos que formar parte de eso si es que queremos una sociedad con equidad. Si no, cuando la mujer sale a trabajar y vuelve, tiene que hacer las tareas domésticas o esperar que eventualmente las ayudemos. Y eso es una doble jornada laboral. Por eso son privilegios. Y por eso nos resistimos, claro. Cualquiera lucharía contra la opresión. Ahora, no es tan fácil abandonar nuestros privilegios. Es a partir de esos privilegios que construimos nuestra masculinidad, pero no es lo único. También lo hacemos desde la negación de lo femenino, es decir, somos cualquier cosa que no sea de mujeres. La masculinidad, así construida, nos genera presiones y alienación. ¿Qué nos pasa si no podemos lograr ser capaces de llevar adelante todos los mandatos que tenemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre? Si nos damos cuenta que lo que en realidad considerábamos nuestra propiedad no lo es. ¿Qué hace que reproduzcamos permanentemente esos estereotipos y esas asignaciones de roles? ¿Qué nos sucede si se nos cae a pedazos todo eso que construimos según los mandatos que nos imponen? Porque no es solo lo cotidiano. Veamos cuáles son nuestras posturas en lo público. ¿Acaso cuando vamos y nos sentamos en el subte no abrimos exageradamente las piernas, ocupando nuestro lugar? ¿Acaso no sentimos que tenemos el derecho, cada vez que se nos cruza una mujer, de decirle qué nos parece su físico? Sobre todo si estamos acompañados de otros hombres. Eso, entonces, es lo que nos pasa cuando no podemos con esos mandatos. ¿Qué nos sucede cuando efectivamente todas esas cosas que nos ocurren y que reconstruimos en forma permanente no las podemos cumplir? Porque así es como estamos construyéndonos. Esa es la sociedad que nosotros construimos. Y no es que las cosas no cambien, yo no digo eso. No estoy diciendo eso. Las cosas cambian, sí, pero si ponemos el tiempo en perspectiva y las luchas en consideración. Les quiero recordar que mi abuela no votaba. Y no votaba porque era mujer. Y aparte les cuento que ella vive, es decir, que todavía hay mujeres que nos cuentan que no votaban por el hecho de serlo. Hablar de mi abuela me trae otros recuerdos. Íbamos seguido a la casa. Salíamos tempranito a la mañana, llegamos a media mañana y ya estaban las verduras arriba de la mesada. Enseguida íbamos al fondo porque ahí estaba mi abuelo haciendo el fuego y tomándose un vinito. Al segundo llegaba mi abuela para ofrecerle a mi viejo un vaso. A mí un jugo, era chico. Mientras tanto mi vieja se quedaba cortando las verduras y lavándolas para las ensaladas. Mi abuela insistía en que las ensaladas debían llegar a la mesa preparadas y condimentadas. Hacía 5 tipos de ensaladas distintas con 3 ingredientes. Cuando mi abuelo daba la señal, mi abuela y mi vieja traían todo como para dejar la mesa lista. Iban del fondo a la cocina, de la cocina al fondo hasta traer todos los platos y los vasos. Cuando terminábamos de comer, mi abuela y mi vieja se levantaban para llevar los platos.
Traían unos bols enormes como para comer la ensalada de frutas. 15 minutos después, el café caliente y recién hecho. Pero había algo que pasaba siempre. Siempre. Y sigue pasando cada vez que voy a la casa de cualquier persona a comer un asado. Promediando. Después de los primeros cortes de carne, alguien exclama: un aplauso para el asador. Sí, para el asador, protagonista indiscutible de la velada. Y no es que no sea importante, claro, sino que estamos acostumbrados a ese protagonismo y a la invisibilización del resto de las tareas. Esa invisibilización forma parte de nuestra formación desde lo más básico. Imaginemos que acá fuésemos todas mujeres. Yo diría que todas estamos escuchando. Ahora, si aparece un solo hombre, automáticamente debería decir que todos lo estamos haciendo. El lenguaje maneja esos límites. Esa es una forma también de ejercicio del poder. Si hablásemos en femenino, si no, ese solo hombre se sentiría excluido, como si no estuviese, invisible. El lenguaje marca aquello que nombra e invisibiliza lo que no nombra. Una sociedad así construida es una sociedad que reproducimos en forma constante. Eso quiere decir que podemos deconstruirla, que podemos hacerlo de una manera diferente, con otra perspectiva. Somos parte, tenemos que ver. Reproducimos estereotipos y asignaciones de roles. Naturalizamos nuestros privilegios, sí, lo hacemos. Entender esto, la forma en la que construimos nuestra masculinidad y la de nuestros hijos, entender cómo la reproducimos, llegaríamos a la conclusión de que esa es la forma en la que construimos una sociedad en la que se comete un femicidio cada 20 horas. Y eso está muy lejos de solucionarse. Una sociedad en la que les decimos a nuestras nenas que se cuiden de los abusos, pero que no les enseñamos a nuestros hijos que no deben abusar.